Sócrates, hoy en día se dice mejor alteraciones. Alteraciones cromosómicas. Alteraciones. Ojo, este tema anteriormente, por ejemplo, se le decía anormalidades cromosómicas y antes se le decía aberraciones cromosómicas. Ya esos temas se han ido como, esas palabras se han ido modificando y hoy en día se le dice más alteraciones. Entonces, una de las premisas que nosotros vamos a tener es que se debe tener, ojo, en una especie, en un organismo, se debe tener el número y estructura correcta de cromosomas. Número y estructura correcta. Cualquier variación con esto va a ocasionar enfermedades, va a ocasionar problemas. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver nosotros? Que variaciones a esto, variaciones, ya sea en el número, variaciones a esto, ¿qué nos va a traer? Lo que hablábamos en la clase anterior, va a traer problemas de abortos, va a traer problemas de infertilidad, va a traer problemas de enfermedades congénitas. Enfermedades congénitas. Entonces, el papel de la citogenética es el de poder diagnosticar esto mediante cariotipos, que como vimos en la clase pasada pueden ser cariotipos normales o los de alta resolución. Puede ser el usual, que vimos que era en metafase, o los de alta resolución, que son en prometafase o profase. Ejemplo, por poner un ejemplo con el número, ¿sí o no? ¿Cuántos cromosomas tiene un caballo? 62. 64. Entonces, un caballo tiene 64 cromosomas, no 62, no 63, no 59, no 65. Este es su número. Además de este número, debe tener la estructura correcta. O sea, si yo tengo un cromosoma que es así, voy a poner un ejemplo para que vayamos viendo esto. Yo tengo un cromosoma que es así, el cromosoma 4 del caballo, estoy poniendo un ejemplo. No lo voy a encontrar después así. ¿Qué pasó con este brazo? ¿Qué pasó aquí? Se dañó la estructura de ese cromosoma cuando él debería ser así. Entonces, daños en el número o daños en la estructura, variaciones, vamos a tener este tipo de problemas. Y ya nosotros sabemos, al menos en la parte médica, a nosotros nos interesa mucho esto. Pero en la parte productiva, esto es un problema. Los abortos y la infertilidad es un problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues, las alteraciones cromosómicas, vamos a empezar a clasificarlas de la siguiente manera. Hay una clasificación que es la siguiente. Pueden ser de manera constitucional, pueden ser constitucionales o pueden ser adquiridas. Pueden ser constitucionales o pueden ser adquiridas. Esa es una clasificación. Que vamos a ver otra, que es a donde vamos a enfocar más la clase. Ojo acá. Si una alteración cromosómica es constitucional, es porque la tienes en todas tus células. Todas tus células tienen el daño, porque lo heredaste de tus padres. En los gametos de tus padres había errores. Se fertilizó y el embrión se desarrolló con ese error. Lo tienes en todas tus células, tienes el daño. Eso es una anormalidad cromosómica constitucional. Mientras que la adquirida, que también se le dice somática, es una que ya desarrolla el individuo, ya sea en el desarrollo temprano, embrionario temprano,
o lo desarrolla cuando es adulto. Por ejemplo, yo quiero que ustedes piensen en este embrión. Ojo, este embrión tiene 8 células. Bueno, vamos a ponerle, sí, 8. Este embrión tiene 8 células. ¿Sí o no? Y resulta que en esta célula, que voy a señalar aquí con un asterisco, ocurrió un daño cromosómico, una alteración. No se separaron bien los cromosomas, o hubo una inversión, una translocación, que lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Pero esas no son las que es que de nuevo. No, de nuevo es cuando hay una mutación en el gameto, o puede ser en el embrión también, pero eso es mutación, no daño cromosómico. Esto es más grande, ¿de acuerdo? Yo no estoy hablando aquí de que se dañó una baldosa de este edificio, no. Un daño cromosómico es que quitemos 2 o 3 pisos, ¿sí o no? 4 pisos del edificio, o sea, son daños grandes porque acuérdense que en un cromosoma hay muchos genes, miles o cientos de genes, ¿de acuerdo? Mientras el tema que nosotros veíamos pasado era daño a un gen que se manifestaba en una enfermedad, que era una enfermedad monogénica. Ojo aquí, si en esta célula hay un daño, cuando esta célula se divida, ese daño va a progresar. Pero ¿qué pasa con las otras? Las otras son normales. O sea que este individuo va a tener células buenas y células malas, que son las que vienen de esta, ¿de acuerdo? A esos individuos se les llama mosaicos. Mosaicos, que más adelante vamos a ver cómo es la nomenclatura de eso. ¿De acuerdo? Pero si yo en mi desarrollo embrionario temprano hubo algunas células malas, pero las otras están buenas, voy a tener partes de mi organismo que van a tener células con el daño y otras que no. El fenotipo clínico va a depender de cuántas células malas hay y en qué tejido. Y en qué tejido. ¿De acuerdo? Entonces, anormalidades somáticas o las puedes adquirir como adulto. ¿Qué hacemos con esta gente? A ver, se me van a ver. Próximamente dejo afuera. Entonces, aquí hay unas cosas interesantes que vamos a ir viendo, por ejemplo, en el transcurso de la clase. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, con respecto al síndrome de Down, que es el más conocido de todos los síndromes en humanos? Un individuo que tenga un síndrome de Down constitucional o un individuo que tenga un síndrome de Down en mosaico, ¿cuál estará más afectado? El constitucional. Tiene el exceso de cromosoma 21 en todas sus células, mientras que el mosaico lo tienen algunas y no en todas. ¿De acuerdo? Ahí van a ver ustedes por qué ustedes ven diferencias clínicas en algunos individuos, unos más afectados que otros cuando nosotros vemos estos daños cromosómicos. ¿De acuerdo? Y la clasificación que más nos interesa, con la que vamos a trabajar, es esta. También existe la clasificación que son las anormalidades cromosómicas, o son numéricas o son estructurales. O son numéricas o son estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Pues como el nombre lo dice, si hay una alteración en el número con respecto al normal, estoy hablando de una anormalidad cromosómica numérica. Si hay una alteración en la estructura con respecto a la estructura normal, estamos hablando de una anormalidad cromosómica estructural. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con estas. Aquí nos vamos a quedar un ratico. Las numéricas son muy fáciles, pero quiero que le pongan mucha atención. Yo tengo unos ejemplos que ustedes los van a ver ahí con humanos. A nosotros nos interesa hacer ejemplos con animales. Y con eso, en eso se va a basar el ejercicio que vamos a hacer el próximo martes. ¿De acuerdo? Ejercicios con números cromosómicos de animales, que ya ustedes se los deben saber desde hace mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con las anormalidades cromosómicas numéricas. Las vamos a dividir en las dos primeras. ¿Por qué las dos primeras? Porque estas son los mosaicos. Los mosaicos, que ya lo mencioné anteriormente, ya después les digo cómo se hace esa nomenclatura. Entonces vamos a dividirlas en euploidías y aneuploidías.
aneuploidías. Bueno, una cosa interesante, jóvenes, que a mí se me olvidó decir por acá al principio, es la siguiente, que quiero que nos aprendamos. Ojo, yo no puedo tener, lo voy a meter entre comillas, el tener más o menos material genético del normal, material genético del normal con respecto al normal, conduce a problemas. ¿Sí? ¿Cuántos cromosomas tenemos los humanos? Pero esto era 46, no 47. Miren que cuando ya hay un cromosoma de más, así sea uno chiquitico, ya hay un problema gravísimo. Quitas gravísimo. Entonces nosotros tenemos que tener el número correcto, ni más ni menos. ¿De acuerdo? No es que diga, ay, profe, pero ¿y qué? Si tenemos más genes de lo normal, ¿no somos más poderosos? No. Eso es incompatible con el desarrollo embrionario. Y los que son compatibles y nacen, miren que nacen con una cantidad de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Voy a empezar con las euploidías. Y esto lo vamos a entender muy fácil. Ojo acá, euploidías. Recuerden que nuestro enfoque es mamíferos, por lo que ustedes trabajan. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esa aclaración? Porque en peces se ven muchas cosas, en anfibios se ven muchas cosas, en reptiles se ven muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos son de huevos, no tienen ese contacto materno embrionario que tenemos aquellos individuos que nos conectamos a través de una placenta y un cordón umbilical con la madre. Esa comunicación, voy a buscar la palabra correcta. Esa comunicación que tiene que haber entre los dos sistemas inmunitarios hace que no se permitan desniveles o desbalances entre los números cromosómicos del material genético. Porque entonces eso estaría diciendo que yo podría albergar un individuo de otra especie y no. ¿De acuerdo? Es muy diferente reproducirse por huevos. ¿Sí? Por eso nosotros podemos ver en otros tipos de animales otras cosas. Ojo acá. ¿Qué es una euploidía? Que la vamos a ver aquí. Una euploidía es una variación. Variaciones en N con respecto al N normal. Con respecto al N normal. Entonces miren esto. ¿Cuál es el N normal de un mamífero? El N. ¿Cómo somos nosotros? Con respecto a la ploidía, ¿cómo somos? ¿Somos? 2N. Nosotros somos 2N. ¿Sí o no? Esto es nuestro número normal de N's. O sea, tenemos dos copias, una del papá y una de la mamá. ¿Qué sería lo anormal? Ser así. Tener una sola copia. Tener 3 copias. Tener 4 copias. Tener 5 copias. A esto se le llaman poliploidías. Perdón, el 2N no. Hasta aquí. Poliploidías. Y eso es incompatible con la vida. Se aborta en mamíferos. Ojo que estoy hablando de mamíferos. Entonces nosotros no vamos a encontrar cómo sería una vaca triploide, Luisa. Triploide. ¿Cómo sería una vaca triploide? ¿Cuántos cromosomas tendría una vaca triploide? Mira que eso es matemática de la dura. ¿Cuántos cromosomas tendría una vaca triploide? ¿Cuál es el N de una vaca? El N. 30. Y si estoy diciendo triploide, ¿cuánto sería?
Ah, serían 90, por eso les dije que es matemática de la dura. 3 por 30 da 90. Nosotros no vamos a ver una vaca con 90 cromosomas. Eso se aborta. Se aborta. Si se da, se aborta. No es compatible con un proceso de implantación embrionaria. ¿Estamos de acuerdo? Algunas veces se ha visto el nacimiento de un individuo poliploide, pero nacen con una cantidad de anormalidades que nacen muertos o se mueren enseguida. ¿De acuerdo? Esto se llama triploide, como ustedes están viendo ahí. Un individuo triploide, un individuo tetraploide, un individuo pentaploide. Sin embargo, jovencitos, y por eso hice la aclaración, profe, uno puede ver animales triploides. En anfibios sí. En reptiles se puede ver. ¿Sí o no? En peces se pueden ver. En plantas, las plantas poliploides son más poderosas que las plantas diploides. Tienen más evolución, son más grandes, tienen mejores frutos, tienen más resistencia. Pero nosotros no, los mamíferos no. Los mamíferos tenemos que ser así. Cualquier variación que haya en el M, esto ni pensarlo. O sea, nosotros no podemos tener la mitad de los cromosomas, eso no se da. ¿Sí? Pero hay otros animales que sí. Por ejemplo, hay insectos que son monoploides. Algunas abejas, algunas avispas son monoploides. Tienen la mitad del número de cromosomas y sobreviven así. Pero los mamíferos no. Los mamíferos normalmente somos 2N. Cualquier variación para arriba en N, 3N, 4N, 5N. ¿Cómo sería un perro tetraploide? Ivana. Vamos a dejar a Ivana descansar hoy. Manuela, un perro tetraploide, ¿cómo sería? Y esperar a que hagan la operación matemática. ¿Cómo sería un perro tetraploide? ¿Cuánto? 156 cromosomas. Muy lenta, Manuela. 156, estaríamos hablando de 39 por 4, ¿sí o no? 156 cromosomas, ¿sí? El perro tiene 78, tiene 2N. Si le meto otro N más, serían 117. Otro N más, 156. Eso ni pensarlo. Es incompatible con la vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Profe, déjame Sócrates y termina esta idea. Ahora le preguntan a uno, profe, ¿cómo se puede producir un individuo así? El más fácil de explicar es el triploide. El triploide. Y hay una muy fácil de entender, que es esta. Miren esto, yo tengo aquí un ovocito. Acuérdense que el ovocito de mamífero está aquí N por 2, ¿cierto? Esperando al espermatozoide a que entre para él terminar la meiosis. Ya él tiene un cuerpo polar aquí afuera. Entra el espermatozoide con su N, todito, no se le olvide que el espermatozoide entra todo, y él bota el segundo cuerpo polar y aquí queda un N, ya. Listo. Ahí quedaron los dos N. Ahí estaría un individuo normal. ¿Qué pasa con un ovocito viejo? Un ovocito viejo. Nosotros hablamos del problema de los ovocitos viejos. Un ovocito viejo no es capaz de hacer algo que se llama bloqueo de la poliespermia. Es decir, que entre un espermatozoide y no entre más. ¿Qué pasa si él permite la entrada de otro? Que lleva otro N ahí. ¿Cuántos N hay ahí? 3. Se produce un triploide. Eso es incompatible con la vida en un mamífero. Eso se aborta. Tiene 3 copias del material genético, cuando nosotros debemos tener normalmente ¿cuántas? 2. ¿De acuerdo? Esa es una forma de producirlo. La otra es que teníamos esto, ¿sí o no? Entra el espermatozoide y esto no se termina. Esto no se bota el segundo cuerpo polar. ¿Cuántos genes quedan ahí? 3. Esa es la forma más fácil de explicar. El tetraploide, que entre 2 y eso no bota el segundo cuerpo polar, ahí quedan 4 Ns. Y miren cómo se pueden producir esas alteraciones, ¿cierto?
Entonces es muy importante que nosotros entendamos sobre todo eso. ¿Pueden haber individuos poliploides? Sí, pero muertos. Abortos. No se implantan, ni siquiera. O si se llegan a implantar, se mueren durante el transcurso de la gestación, o si llegan a nacer, que es poco probable, nacen muertos. El exceso que hay de material genético es incompatible con la vida. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que piensen esto. Quiero que piensen esto. Y pueden coger el ejemplo en humanos. Si un cromosoma, el exceso de un solo cromosoma, pequeñito, como el 21, me está ocasionando la aparición de un síndrome como el de Down, ¿qué pasaría si yo tuviera los 23 cromosomas en exceso? Eso no se da, ¿cierto? Si uno me produce tanto daño, uno de los pequeñitos, ¿qué tal el exceso de los 23? Nada. Ya, uno con pensar en eso ya sabe de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Vamos para la siguiente. Vamos a hablar de aneuploidías. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de aneuploidías. Yo voy a borrar esto por aquí y vamos a poner aneuploidías por acá. Aneuploidías. Recuerden que estamos en anormalidades numéricas. Aneuploidías. Vamos a decir que es variaciones en algunos cromosomas con respecto al N normal. Sin llegar a un N completo. Que tú tengas el exceso de un cromosoma, la falta de un cromosoma, el exceso de dos, la falta de dos, poquitos, no el grupo completo, ¿sí? Entonces ya voy a borrar por aquí para poder aprovechar algo del tablero. Voy a borrar esto. Voy a borrar lo de euploidía porque creo que quedó claro lo de euploidía, ¿cierto? Las poliploidías. Y vamos a mirar esto. Pónganme mucha atención. ¿Cuál es el número cromosómico normal de un gato? Paulina. Un gato, un cerdo, y es el mismo, fíjate, pero no te lo has aprendido. ¿Cuánto tiene un gato? 38. Y el cerdo también, ¿verdad? No te lo vayas a aprender, no lo aprendes. 2N igual 38. Ojo, muchachos, si vamos a trabajar con este número, entonces miren que una aneuploidía, las más conocidas de las aneuploidías son trisomía, monosomía y nulisomía. Estas son las más conocidas, pero ya vamos a ver otras por la nomenclatura: trisomía, monosomía, nulisomía. Y tomamos el cerdo como ejemplo. Ojo acá, ¿qué es trisomía? 2N más 1. 2N más 1. O sea, ¿cómo sería un cerdo con una trisomía? ¿Cuántos cromosomas tendría? ¿Cuántos? 39. Estamos sumándole 1. ¿Sí o no? ¿Cómo sería un cerdo que pierda 1? 2N menos 1. 37. Ojo, ¿cómo sería un cerdo que pierda una pareja completa? 2N menos 2. Pierde una pareja completa, por ejemplo, el cromosoma 10 y el otro 10. Queda sin cromosoma 10. Eso se llama nulisomía. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, y tomando el cerdo como ejemplo, ahí tendríamos
39, 2n igual 39, 2n más 1 igual 39, 2n menos 1 igual 37, 2n menos 2 igual 36, por poner un ejemplo. Ahí tendríamos las más conocidas. Las más conocidas. Sin embargo, hay que establecer una diferencia con esto. ¿Qué pasa si a ti te hablan de esto? Una trisomía doble. ¿Cómo creen ustedes que sería la nomenclatura de una trisomía doble? Para diferenciarla de una tetrasomía. Vamos a ver si alguien es capaz de decir. ¿Cómo sería una trisomía doble? ¿Y cómo la diferencio de una tetrasomía? Porque la trisomía doble están dos cromosomas diferentes. Correcto. Entonces, si yo tengo 2n más 1 más 1, tengo el exceso de dos cromosomas, pero dos cromosomas diferentes. En cambio, una tetrasomía son 2n más 2. Tengo el exceso de dos cromosomas del mismo. Miren que esta expresión matemáticamente es lo mismo. Es lo mismo. Decir 2n más 1 más 1 que 2n más 2. Matemáticamente es lo mismo, pero en el contexto que estamos hablando no. Aquí me están diciendo que son dos cromosomas diferentes. Aquí me están diciendo que estos dos son el mismo cromosoma. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del cerdo, yo podría decir esto en el cerdo: 39, XY más 12. ¿Qué clase de anormalidad es esa? Primero, ¿es un cerdo o una cerda? Es un cerdo que tiene XY. ¿Su número cromosómico está bien o tiene una anormalidad? ¿Qué tipo de anormalidad? Una trisomía. Tiene una trisomía. ¿Cuál es el cromosoma que está en exceso? El 12, o sea que tiene 3 cromosomas 12. Están diciendo que hay uno en exceso. ¿Qué pasaría si la normalidad fuera en los sexuales? No se pone más. Yo puedo decir, miren esta cerca, 39,XXX. Tiene un X de más. Ahí no se pone más X. Cuando son los sexuales se ponen ahí mismo. Si es un cromosoma autosoma, si se le pone el más. ¿Cómo sería un cerdo con una nulisomía? ¿Quién es capaz de decirme? Un cerdo con una nulisomía. ¿Cómo sería? 36, XY menos 12 menos es nulisomía. Es menos. Se perdió la pareja completa. No tiene 12. En cambio, ¿cómo sería, Alejandra, una monosomía doble? Monosomía doble, para diferenciarla de la nulisomía. Ahí en el mismo cerdo. ¿Sería? 37. No, porque es monosomía doble. 36, XY menos 12 menos 10. Bueno, se pondría en orden de menos 10 menos 2. Ahí está, se perdieron dos cromosomas pero diferentes. Entonces miren que uno puede jugar con eso para trabajar con esas cosas. ¿Hola? Sí. Vamos acá. María José, el número normal de un cerdo son 38. ¿Sí o no? Si yo le pongo el exceso de un cromosoma, tiene trisomía. ¿Sí? En este caso, 39XY más 12. El cromosoma en exceso que tiene es el 12. Tiene 3 dosis. O sea, tú nos vas a dar el cromosoma
estoy poniendo el ejemplo. Si yo te pongo a que me hagas un ejemplo, tú me tienes que dar el ejemplo, ¿cierto? Y le estaba diciendo que cuando el exceso es en los sexuales, no se pone más, sino que se pone el mismo. Miren que aquí tiene 3x, 39, xxx. Listo. Pero, bueno, la monosomía es la pérdida de uno. En este caso, un cerdo con monosomía sería 37, ¿cierto? Sea cerdo o cerda. Pierde un cromosoma con respecto al normal. Pero en lo que está enfatizando es que aprendamos a diferenciar nulisomía de la monosomía doble. Una nulisomía es perder la pareja completa. Mira acá, se pierden 2 cromosomas, pero la pareja, el 12 del papá y el 12 de la mamá, quedó con 36 cromosomas, no tiene cromosoma 12. En cambio, una monosomía doble es perder 2 cromosomas, pero de número diferente. Por ejemplo, alguien de las 3X, Ajá. si fuera macho, Por ejemplo, XYY, ¿qué tal un macho así? 39,XYY, como dices tú, eso es una trisomía. Tiene doble cromosoma Y, te puede dar. ¿De acuerdo? Vamos a mirar algunos ejemplos. Miren esto, ejemplos en humanos. Por eso les estaba haciendo ejemplos en animales para que veamos ejemplos. Estos son ejemplos clásicos. Siempre se enseña. Oye, ¿pero qué es lo que pasa aquí con esta vaina? Siempre se enseñan porque fueron los síndromes clásicos en genética, en citogenética, que se determinaron primero. Primero todo se hizo en humanos y después fue que se empezó a estudiar animales. Ojo aquí. Aquí tenemos una hembra normal y aquí tenemos un macho normal. Humanos, ¿sí o no? Recuerden que nosotros somos animales comunes y corrientes, mamíferos comunes y corrientes, ¿sí o no? Miren esto. Por ejemplo, este no, este último no, porque esto es estructural, esto no. Pero miren el primero, síndrome de Patot, porque es francés, exceso de un cromosoma 13, trisomía del 13. ¿Por qué no pongo el sexo? Que puede ser macho o hembra, no importa, 47XX o 47XY. Miren el síndrome de Edwards, trisomía del cromosoma 18, ambos son mortales. Si el individuo nace, se muere a los poquitos meses si nace, ¿de acuerdo? Miren el de Down, que todos lo conocemos, todos hemos visto un individuo con síndrome de Down, 47, porque el exceso es de 21, ¿de acuerdo? Estos 3 son los síndromes más conocidos y que pueden llegar a nacimiento, pero estos 2, si nacen, son mortales porque se mueren muy rapidito. Y si nace, ya sabemos todos los problemas que tiene. Una cosa interesante que a veces no le enseñan a los estudiantes es que uno piensa que todos los individuos que se desarrollan como embriones con síndrome de Down van a nacer. No, la mayoría se abortan. Los que nacen con problemas. Entre las alteraciones que uno a veces ve que nacen terreros con una pata por acá, esas son anormalidades cromosómicas con enfermedades congénitas. Por ejemplo, cuando aparecen 2 cabezas y toda esa cosa era porque había un embarazo gemelar y hubo una reabsorción de uno de los cuerpos y pueden aparecer con 2 cabezas. Eso es una normalidad y eso se aborta, se mueren, ¿sí o no? Eso no es compatible con la vida. Ojo aquí. Vamos a ver cómo estamos en ejercicios. Ejercicio, Mariana. ¿Qué es la segunda? ¿Qué tipo de anormalidad? Estamos en humanos. ¿Qué tipo de anormalidad es la segunda? Una monosomía, ¿cierto? ¿Y la tercera? Trisomía. Ah, no. Monosomía doble. Se están perdiendo 2 cromosomas diferentes con respecto al normal, el 13 y el 14, ¿cierto? Miren que arriba tenemos una trisomía, esta es clásica, esta es 47, esta coma no aquí, 47,XX más 21, ¿sí o no? Esa coma ahí, un errorcito. Profe, y esa gente que a veces hace que son
casi todos pegados. Siameses. Ajá. Un error en la separación de los gemelos idénticos. Cuando se tratan de separar, la separación no se da cuando se debe temprano, sino tardía, y ya quedan pegados por un órgano. Pero no tiene nada que ver con... No, no, eso es un error en otra cosa. Bueno. Hablando un poquitico de clínica, está el famoso síndrome de Down, lo identificó Robert Down en el siglo XIX. Y más adelante, en 1960, si no estoy mal, 58, 60, se identificó cuál era la causa de la anormalidad, que es el exceso de un cromosoma 21, cuando ya la citogenética estaba en su, digamos, en su furor, la década del 60. Imagínense que solamente hasta 1956 se determinó que nuestro número cromosómico era 46. Antes se pensaba que eran 48. Y estamos hablando de hace menos de 70 años. Eso hace poquito, ¿sí o no? Que apenas pudimos saber que nuestro número cromosómico eran 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Unos años más tarde se determinaron estos síndromes clásicos. El que tenga un exceso de 21 tiene el famoso síndrome que identificó el profesor Down hace 1800 y pico, 1900 y pico. Bueno, una de las cosas que ustedes van a ver, miren, cariotipo, macho, humano, miren el exceso de 21. Tiene 3 cromosomas 21. ¿Y qué es un síndrome? Cuando usted, que eso lo van a ver ustedes en medicina, síndrome. Todos los individuos tienen las características igualitas, porque aparecen un patrón de signos y síntomas que se van a repetir de individuo a individuo. Eso es un síndrome, ¿de acuerdo? Está muy claro qué es lo que va a aparecer. Entonces, cuando nosotros vemos una cosa de esas, un síndrome de Down, se repite en todos, ¿sí o no? Ejemplo, esta forma de los ojos, ¿sí o no? La forma de los ojos es típica. Las orejas se implantan aquí abajo, orejas de implantación bajita, tienen el occipucio plano, el occipital lo tienen plano, tienen macroglossia, la lengua muy gruesa y pesada, y por eso andan con la boca abierta. No es porque sean bobos, es porque la lengua les pesa. No andan con la lengua, por eso andan con la boca abierta. No tienen estos pliegues aquí, que se llaman pliegues simianos, lo debemos tener todos, ¿sí o no? Y otras cosas, hay muchas más cosas. Ya eso es lo de menos. Lo demás es el retraso mental, los problemas que pueden tener intestinales y cardíacos, la tendencia a sufrir leucemia temprana, la tendencia a Alzheimer temprano, una cantidad de cosas, ¿sí o no? Entonces, miren, eso es un síndrome. La depresión del puente. No, estaba viendo una cosa, pero no. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Se llama puente nasal deprimido. Y ya tengo a mi pinto y... Esto, acá. En la parte de ecografías, por ejemplo, ¿cómo identifican a un niño o niña con síndrome de Down? Porque cuando se están desarrollando, aunque el feto está desarrollándose temprano, les aparece una bolsa de agua aquí atrás, de líquido, que se llama translucencia nucal. Y enseguida el médico dice, ¿Eso los cuántos meses se ve, lamento profe? decirte que por ahí es eso después de los 4 meses, 5 meses. ¿Y por El qué problema es entonces abortar tienen? ahí ese tiempo, es peligroso. Ah. Entonces es mejor hacer, hay diagnóstico prenatal que es temprano. Un diagnóstico prenatal que te puede decir, el niño tiene, en las células del líquido amniótico, vemos que tiene 3 cromosomas 21. Lo más probable es que tenga síndrome de Down. Cuando se puede interrumpir el embarazo temprano, porque más tarde, más peligro para la mamá. ¿Sí o no? Entonces, ¿se puede diagnosticar otros problemas? Claro, muchos, muchísimos, porque el líquido amniótico, las células que hay en el líquido amniótico son células del bebé. ¿De acuerdo? Bueno, por acá miren unas cositas.
Sí, déjame terminar esta idea y ya te recibo la pregunta. Miren, esto es de las cosas clásicas, ellos tienen más problemas. Por ejemplo, esto es de lo más grave es esto. Estos dos, desarrollo físico y psicomotor, recuerden, la parte clínica depende de si la normalidad es constitucional o es en mosaico. Si es constitucional, el retraso mental es más grave. ¿Sí o no? Miren lo que habíamos hablado cuando vimos meiosis. Mientras la edad de la madre sea más avanzada, al concebir, hay más riesgo de un síndrome de Down porque el ovocito es más viejo. ¿De acuerdo? Tengan bebés ya. ¿Ah? Tengan bebés ya. ¿Tú cuántos años tienes? Ay, no. Yo, 24. 24. Bueno, todavía puede esperar un ratico. ¿Sí o no? La que quiera, sea el que quiera, ¿sí o no? Entonces, esos son estilos de vida respetables. Pero cuando ya se tiene la pareja establecida y dice vamos a tener hijos, hay que tratar de buscarlo joven. Profe, Por muchas ¿hasta qué edad razones. uno puede tener hijos? Que es mejor, pues, mejor edad. ¿Cómo? ¿Hasta qué edad se puede tener hijos? Lo que pasa es que una cosa es lo que dicen los ginecólogos, él te va a decir que tengas hasta los 35. Hasta los 35 y punto. Pero de ahí en adelante lo que te va a decir es que se incrementa el riesgo de que pueda aparecer una cosa de estas. Una normalidad de estas. Todavía Tengo un hermanito de 7 años, mi mamá tuvo los 40. ¿Tiene Down? Ah. Pero tuvo los 40. No, pero si yo tengo el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es la amiga mía. Amiga mía, yo creo que les hablé de ese ejemplo, ¿no? La amiga mía tuvo el primer hijo a los 40. Ya a los 40, ya estaba quedahonga, como dicen por ahí en la costa, en la tierra de Soto. Dicen, porque ya estaba quedahonga ya. Bueno, a los 40 tuvo el primero, listo. Ya se iba a quedar con ese niño que ya tenía 40 años, los mismos años que tiene el amigo mío, el esposo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Y que eso es algo que tienen que tener muy en cuenta las mujeres cuando ya lleguen a esa edad. Ustedes porque están lejos de esa vaina. Pero ojo, ¿qué pasa con las ovulaciones? Cuando una mujer va a terminar ya de ovular, le quedan poquitos óvulos, empieza a ovular así, un mes, el otro no, el otro tampoco, el otro tampoco, y de pronto, ¡pum!, tiró el otro óvulo. Después pasan 3 meses sin ovular y tira el otro. ¿Qué pasa? Y muchas mujeres se confían y dicen, ya yo dejé de ovular. Vamos a hacerle así pelo a pelo, como dice Sócrates. Pelo a pelo, ya, pues si ya yo dejé de ovular, ¿qué? Y tan, queda en embarazo. A esa edad. Eso le pasó a la amiga mía. Se puso a hacer cositas ricas, ya pensó que había dejado de ir y a los 45 tuvo el segundo. Con todo el susto del mundo, en plena pandemia, para acabar de rematar. Plena pandemia. Ella se da cuenta y nos encerraron. Tuvo el niño, salió más bonito y más avispado que el primero. Esa es la sensación de la casa. Pero es un riesgo grandísimo, todo el susto del mundo. Porque hasta que no van a hacerse ecografías, ellos no se pueden dar cuenta. Y ya han pasado 3 meses. ¿Sí o no? Entonces miren que eso de la edad es complejo. Bueno, vamos a avanzar. Miren acá, Paulina, tú me ibas a hacer una pregunta. Que si en los animales también es el número, o sea, es el 21. No, esa es una excelente pregunta. Por ejemplo, se conocen ratones que experimentan lo mismo del síndrome de Down, pero con el cromosoma 16. O sea, los genes que nosotros tenemos en el 21, el ratón los tiene en el 16. Y cuando hay exceso de cromosoma 16, ellos experimentan lo mismo. Retraso en el desarrollo psicomotor y toda la cosa, retraso mental. ¿Sí o no? Posiblemente en otros animales, yo me sé el del ratón, porque es uno de los primeros que, posiblemente en otros animales, lo que hay en el 21 lo hay en otros cromosomas. Y pueden experimentar ese tipo de retraso en el desarrollo psicomotor. Bueno, otra cosa interesante con esto. ¿Qué? Sí, es que si los genes, es que si estos genes se repiten en otros cromosomas y hay exceso de ese cromosoma, se puede presentar lo mismo. Sin embargo, quiero que siempre entiendan una diferencia. El filtro en los animales es mucho más estricto que en los humanos. Si a ti te nace una vaca con síndrome de Down, ¿quién la va a cuidar?
tiene que pararse, tiene que mamar, sino que la mamá la puede coger con las manos, no. En cambio los humanos, miren que tienen todo el acogimiento, todo el cuidado y todo, hasta viejos. Un animal, sobre todo si está en su parte salvaje en campo, no se para, ahí se muere. Y miren que ustedes han visto de esto cuando están en el campo, los ñus, los búfalos, todo eso. Lo tuvo, se pudo parar. Arranque conmigo, si no lo deja. No se pudo parar, algún problema tendrá. Entonces el filtro es más estricto en los animales con un síndrome de esto. ¿Por qué? Porque no van a ser compatibles con su desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Otra cosa que les quería enseñar con esto, porque es bien interesante aprovechar, no estamos en un curso de genética humana, pero vale la pena, ¿sí o no? Enseñar esos cositos. Cuando yo estaba estudiando esto, al principio le enseñaban a uno, le decían, ojo que tenemos niños y niñas con síndrome de Down, y decían, las niñas son fértiles, pero los niños no, y eso es falso. Eso es falso. ¿Qué es lo que ocurre? Los individuos que tienen síndrome de Down tienen una libido muy alta. Muy alta. ¿Por qué? No se sabe. Sí, ellos son hipersexualizados. Hipersexualizados. Cuando llegan a la edad de la adolescencia, incluso un poco antes. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que no falta el degenerado. Cogen una niña por ahí, esa niña no la tienen ni que convidar. Ella no te va a decir que no. Porque tiene una hipersexualización. Tiene que ser que la eduquen muy bien en la casa, que esté muy pendiente de ella. Entonces abusan de ellas, porque eso es abuso, porque ellas son incapaces de resistir y eso está penalizado. En cambio los niños no se ven viejas por ahí que digan, ay, qué rico comerme ese pelado con síndrome de Down. Entonces, como no se veían niños productos de varones con síndrome de Down, antes en los libros decían que los varones eran infértiles. No, no es que son infértiles, es que no tienen oportunidad. En cambio las niñas sí. ¿Sí me hago entender? Y el riesgo de tener hijos con síndrome de Down es altísimo, es el 50%. Es el 50%. Entonces, ¿qué hacen con las niñas que tienen síndrome de Down? Usualmente las esterilizan. Los mismos papás, vamos a esterilizarlas de una vez. ¿Por qué? Porque llegan a la adolescencia, igual ellas no las pueden mantener presas. En algún momento van a salir a la tienda, alguna cosa, y ahí está el degenerado en la esquina. ¿Sí o no? Entonces, eso se ve mucho, y por eso las niñas las esterilizan para que no tengan niños con síndrome de Down, porque eso es un doble problema. ¿Sí o no? Y lo otro es que es muy complejo cuando la parte del cuidado, cuando una persona tiene síndrome de Down, los papás a veces prefieren que mueran primero que ellos, y usualmente mueren primero por la parte de leucemia, porque si mueren los papás es una angustia. ¿Quién se queda con él? O sea, ¿quién se encarga de una persona con síndrome de Down? Eso es complejo. Y eso, tú tienes tu hogar y dices, ¿y qué? ¿Me traigo al hermano mío para acá con ese problema? Por ejemplo, yo conozco uno que ella estaba súper mayor y la mamá se murió pues ya muy de viejita y quedaron los hermanos y la pensión de la mamá le pasó a Le pasa a él. Bueno, ahí de pronto. Y hay un abogado que es el que hace todo. Ahí de pronto, pero te voy a poner este caso. Tú tienes tu marido, tienes un hermano así, se murió tu mamá, vamos a recibirlo. Él tiene, le quedó la pensión a él. Por ese lado de pronto tu marido acepta, dice, bueno, por lo menos tiene pensión ahí para los gastos de él. Pero ¿y si te dice, no, yo ese problema no lo quiero aquí en la casa? Lo lamento. Hay que buscarle una pensión, una habitación donde le den su comida, su vaina, tal. Eso se ve mucho. Pero no asilo porque ellos no son ancianos, sino una habitación. Ve, aquí tenemos este individuo y le pagamos, porque si tu marido te dice, o el caso contrario, que sea el hombre y la mujer le dice, no, yo ese problema aquí en la casa no. Pues si uno tiene pues familiares por ambas familias con síndrome de Down, la probabilidad es más alta. Lo que Pues, pasa es que tenía un tío con síndrome de Down, con mi papá tuvo una hija con síndrome de Down. Sí, pero es que esto no es familiar. Esto se da el 85% de los casos por avanzada edad materna. Y el otro es por unas translocaciones, algo que ya les voy a mencionar. O sea que yo puedo tener un hijo normal
normal. Y Profe, por cosas de la vida o sea que eso no es sexual, porque, tuvo uno con síndrome pues de porque Down, metan drogas y todo eso. Por algún daño más de tu esposa, por exceso, el exceso. Pero No, ya te voy a explicar Pero algunos sí casos. o sí, nace por ejemplo, he visto parejas, una mujer sana con un hombre con síndrome de Down. La probabilidad ahí se vuelve 50-50 de que de en adelante salgan. Una mujer normal con un man con síndrome de Down. Sí lo vi, sí lo vi. Esa es la pregunta que le iba a hacer. Sí, por lo que les dije ahorita, porque hay síndromes de Down que son mosaicos. No tienen en todas las células el daño y entonces el retraso mental no es tan profundo. Yo también los conozco y van a la tienda y hey, te pago esto y tanto de vuelto y tal. Profe, o sea que si no me... Hay un actor, ya te voy a entender, mi amor. Hay un actor de cine en Hollywood que es síndrome de Down. Actor. Es o sea, depende o sea que cómo aprende ellos libretos y todo eso. ¿Sabes? sobrevivan. Déjame que voy a redondear una cosa. Usualmente cuando hay un individuo con síndrome de Down, el riesgo es el 50-50. Sí, porque está transmitiendo ese No cromosoma. lo vimos pues en estos días. Pues es una pregunta muy No. válida, nada es obvio. Súper síndrome. Bueno, ojo a esta, porque es que no he mencionado lo de las translocaciones, pero el 85% de que se dé síndrome de Down es por la edad materna avanzada, eso está claro. Y el otro 15% es que haya unas alteraciones de tipo estructural que las pueden portar individuos jóvenes. Entonces yo he visto parejas, un man de 28 años, la vieja de 26, niño con síndrome de Down. Explícate esa. Profe, O no tienen hijos, y no tienen hijos, y no tienen hijos. Tienen una normalidad cromosómica, la aportan, pero no la desarrollan, y cuando van a hacer un embrión, el embrión sale errado. ¿De acuerdo? profe, o sea que eso Ya, es un mamita, poquito- ya, Ay, déjame no, ya, es que ya, no ya. puedo. Pobrecita, ya. Viví engañada toda mi vida. Profe, y no, pues que supuestamente los niños salen así es porque la gente mete drogas o alcohol. No. O sea que eso no pasa de verdad. Ay, viví engañada toda mi vida. Puedes seguir metiendo vicio por la... Profe, pero... Ya, mamita, ya. Sí. Veo, haga lo que quiera. Hágale. La posibilidad puede resultar Oye, espere, por favor. Ey, pilas, para que avancemos, porfa. Miren el de Pató, miren cromosoma 13 que les decía que parecía una botellita de Coca-Cola, miren, 13, cromosoma 13, eso es grave, gravísimo. ¿Por qué? ¿Quién es más grande, el cromosoma 13 o el 21? 13, eso va en orden de más genes en exceso, más problemas. Entonces yo les decía, miren, este es un macho con síndrome de Pató. Estos son niños que nacen con una cantidad de problemas. Miren acá, ven. Microcefalia, o sea, la cabeza muy pequeñita, por lo tanto el cerebro muy pequeñito, retraso mental profundo, y tienen, miren, lo máximo que viven son 6 meses, afortunadamente, ¿sí o no? Gracias a Dios. Ahí sí hay que darle gracias a Dios. Pero qué características son las que he visto yo antes del labio. Sí, labio leporino, labio y paladar, no solamente el labio, sino el paladar también. Miren, y polidactilia, ¿sí o no? Polidactilia. Lo máximo que viven son 6 meses, no, por ese lado. ¿Sí o no? Ojo acá, ¿de qué se mueren? De problemas con las válvulas del corazón. La mayoría no desarrollan bien las válvulas del corazón y de esos problemas cardíacos mueren. Gracias a Dios, ¿sí o no? Afortunadamente. Miren el de Edwards, exceso de cromosoma 18. Ahí ven el exceso de cromosoma 18 a la derecha. 3 cromosomas 18. Miren este niño, miren cómo se ve. Miren el tamaño de los testículos. Salen con unas excesos de líquido en los testículos, tienen problemas de corazón también, de eso se mueren, hernias umbilicales, problemas intestinales. Miren esto que es clásico en el retraso mental, se llama dedos a caballo. Los niños nacen así, pero ellos luego van abriendo los dedos, ¿sí o no? Estos niños no, quedan con los dedos así, se llaman dedos a caballo, ¿verdad? No lo son capaces de abrirlo. El retraso mental es profundo, ¿sí o no? Ellos no, pues nunca van, aquí se mueren
a los 4 meses. Ahí aparece el labio y paladar leporino, pero en muchas otras anormalidades puede aparecer el labio y paladar, no solamente en esta, en muchas otras. Sí, esas son alteraciones genéticas, porque eso es alteración en el desarrollo, eso se llama teratogénesis. Tienen un problema en el desarrollo. ¿Ah? Hay labio paladar, hay labio solamente, hay labio y paladar, hay paladar y no labio, y así, porque son, tú tienes paladar, pero no te hicieron cirugía, eso es que se le cirugía, claro, si no, no podrías comer, si no, no puedes comer, se te sale la comida. ¿Son qué? No, pero ¿por qué hacen así? Bueno, sí. Por favor, póngame atención. Así como hemos hablado de los más conocidos en los cromosomas autosómicos, que son el 13, el 18 y el 21, así también existen los cromosomas sexuales. Estoy hablando de humanos. Y repito por qué les estoy explicando esto. Uno siempre que está enseñando, si tuviéramos un curso de genética humana, todo el mundo feliz. Pero, ¿por qué se enseña esto en veterinaria? Porque son los síndromes clásicos. Y algunos se repiten en animales. Ojo, miren, afortunadamente aquí no hay telón. Miren el Klinefelter. El Klinefelter son machos que son así, 47XXY. Tienen trisomía, tienen el exceso de un X. ¿Sí o no? Hay variaciones de esto, pueden tener más X, pero este es el clásico, XXY. ¿Qué pasa con un macho de esos? Klinefelter. Usualmente ellos pueden pasar desapercibidos, pero usualmente son muy altos, tienen exceso de cabello, jamás van a ser calvos, porque lo que ellos tienen son exceso de estrógenos por tener un X de más. ¿Qué es lo más grave que les pasa a ellos? Dos cosas. Una, que les salen senos. Se llama ginecomastia. Hombres que les salen senos. Y si les salen senos, pueden tener tendencia a cáncer de mama, que tienen los estrógenos muy altos. ¿De acuerdo? La otra, ellos presentan un problema que se llama hipogonadismo. Tienen los testículos atrofiados, muy pequeñitos, y tienen micropene. O sea, son totalmente inofensivos. Se puede emborrachar con ellos, puede emborrachar con él, nada te va a hacer. ¿Ah? ¿Qué? No, eso es otra cosa. Este diario es con el... Mi madre que está viendo mucho porno. Claro, ve mucho porno y piensa que... Pero diario son con ese tema. Sí. Pero deja esa vaina, eso no es bueno. Hermafrodita. Eso no es bueno. Ya tú debieras haber quemado esa etapa. Mira cómo tiene esa mano llena de pelo. Se mira. Se mira. Bueno, ya. Por molestar. A mí se me olvida que ustedes son generación de cristal y de pronto se ponen a llorar. Usted no. Ellos sí. Bueno, muchachos. No, Sócrates tampoco. Sócrates, generación de madera. Ya viejo, ya. Bueno, póngame atención. ¿Dónde iba yo? El cuento, póngame atención, por favor. Estos individuos, miren lo que hacen. ¿Cuántos años tiene Sócrates? 42, es que yo soy más vieja. Tengo 30. Tiene 42. Yo apenas con 25. Bueno, por favor póngame atención. Entonces miren que estos hombres, a pesar de que ellos pueden pasar desapercibidos, o sea, el coeficiente intelectual es un poquitico menos, pero estoy hablando de un poquitico menos del normal. Entonces pueden pasar desapercibidos. En la sociedad son muy altos, les decía, desarrollan senos,
tienen ese problema del hipogonadismo son infértiles porque los testículos están atrofiados, no producen espermatozoides viables y segundo, no tienen armamento, como dices tú. Entonces ellos no pueden desarrollar una cópula normal, ¿de acuerdo? Ellos son infértiles. Listo. Ese es el Klinefelter. Miren este, que es el síndrome de Turner, que se ve mucho en yeguas. Esto se ve en yeguas y es un problema grave. ¿Cuál es el síndrome de Turner en humanos? Las hembras que son 45X, o tú le puedes decir X0, no tienen el otro X, sino un solo X. Aquí hay una cosa bien interesante, porque le preguntan a uno, dice, profe, usted me enseñó que las hembras teníamos 2X, pero que había uno que lo apagábamos y quedábamos funcionando con uno. Entonces, ¿por qué eso produce un síndrome? Porque en el desarrollo embrionario temprano, al inicio, se necesitan los 2X funcionando. Si tú tienes uno solo, vas a tener problemas. ¿Dónde estaba el otro cuando lo necesitabas? ¿De acuerdo? Entonces, estas hembras, miren una cosa interesante. Voy a ver si me da tiempo, les muestro unas imágenes. Estas hembras, primero que todo, son niñas muy bajitas, no desarrollan ovarios, por lo tanto son estériles totalmente, y tienen unas cuestiones en el cuerpo, por ejemplo, desarrollan aquí una membrana en el cuello, eso se llama cuello en ala, así, claro. Desarrollan el pecho siempre es como así, eso se llama tórax en escudo, son términos como médicos. Pero miren que el problema más grave es lo de la ausencia de ovarios. ¿Qué pasa con la ausencia de ovarios? No es la esterilidad, obvio, no hay posibilidad, pero tampoco hay estrógenos. Entonces estas niñas vienen, crecen más o menos como hasta los 7, 8 años y así se quedan. Van a la adolescencia y no se desarrollan. Y eso es un problema social muy grave. Entonces a ellas, ¿qué tienen que hacer? Inyectarle estrógenos para que más o menos desarrollen, les salga un poquitico de seno y toda la cosa, y crezcan un poquito y más o menos encajen en la sociedad, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que la sociedad es muy, ¿sí o no? Está esa niña por ahí en cuarto bachillerato y las compañeras le dicen, ¡ve! Parece un pantajado, nada de eso. ¿Sí o no? Entonces es muy complejo ese síndrome por ese lado. El coeficiente intelectual un poquitico por debajo del normal, pero puede encajar. Que es que no le va bien, pero ahí va, y pueden hasta terminar bachillerato y todo el cuento, ¿sí o no? La mayoría de las que nacen son en mosaico, las que son constitucionales se abortan, que eso es lo que a veces no le enseñan a los estudiantes, que dicen, no, los síndromes de Turner, eso no, la mayoría se aborta, ¿de acuerdo? Bueno, miren este XXX. Anteriormente le decían en los libros viejos de genética de que el síndrome de la superhembra, de nada. ¿Cuál super? Si una hembra, normalmente la inactivación del cromosoma X se da en un 85%. O sea que todas las niñas, todas las que están aquí, tienen que tener 1.15, 1,15 activo de los X, ¿sí o no? Tiene el 85% de un X apagado, tiene 1,15. Entonces, ¿esa cuánto tiene? ¿Cuánto tiene activo? No, porque el otro lo activa. Todo lo que sea por encima de 1 lo inactiva, pero en un 85%. ¿Cuánto tiene esa hembra? 1,3. 1,15 más el otro 0,15. Cada exceso de material genético te va complicando tu desarrollo. Entonces miren que anteriormente le decían de que de superhembra no hay nada, porque lo que va a tener es problemas. ¿Estamos de acuerdo? Por tener ese exceso de X. Y miren el exceso de Y. Esto prácticamente no representa ningún problema, porque acuérdense que el cromosoma Y casi no tiene genes. Los genes que tiene son para desarrollar testículos en una ventana del desarrollo embrionario. Después se convierte ese en un gasto energético de la célula, estar replicando este cromosoma cuando no lo necesita. ¿De acuerdo? Hay una cosa que sí desde el punto de vista histórico que vale señalarlo, y es que por allá en la década del 60 en las cárceles de los Estados Unidos se hizo un estudio y encontraron muchos hombres que eran XYY
y eran psicópatas, asesinos, violadores. Y dijeron, el exceso de Y tiene que ver con el desarrollo de esas vainas mentales, esos problemas de psicopatía. Pero ese estudio lo invalidaron, porque ¿dónde hicieron el estudio? En una cárcel. O sea, eso estadísticamente, allá no se encuentra nada bueno. Entonces, me encontré un XYY, está aquí en la cárcel. Y el otro también. No hicieron el estudio afuera, sino en la cárcel. Entonces, estadísticamente eso lo invalidaron. Pero de todas maneras, quedó en la historia esa parte. Bueno, miren, variaciones del Klinefelter, como les decía, mientras más X, peor. ¿Sí o no? El clásico es el de arriba, pero a medida que va aumentando el número de X, sería peor el fenotipo clínico del que hablamos ahorita. Miren el Turner, ¿sí o no? Este es Turner, 45X. ¿Cómo sería una yegua con síndrome de Turner? Natalia, el cariotipo de una yegua con síndrome de Turner, ¿cómo sería? ¿Cómo? No, 64 es el número normal. 63,X. Esa es una yegua con síndrome de Turner, con los mismos problemas que tiene una hembra humana. Se quedan chiquitas, su desarrollo sexual es nulo, porque no tiene ovarios. Entonces mira que hay una pérdida grande, ¿sí o no? Muy bien. Antes de pasar a la parte estructural, miren esto, cómo se pone un mosaico para enseñarles. Miren el cariotipo de un mosaico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un macho, tiene síndrome de Down, pero miren que él tiene barra espaciadora, slash, como se le dice en inglés. Significa que él tiene dos líneas celulares. Siempre se pone la buena primero. Tiene células buenas y también tiene células con el daño. Cariotipo de un mosaico. Esta barra espaciadora me indica mosaico. ¿De acuerdo? Y miren el daño. Aquí está el daño. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería una hembra? Vamos a ponerle ese ejemplo. ¿Cómo sería una yegua en mosaico con síndrome de Turner? Karen. Ajá. Slash 63. ¿Está? Una yegua en mosaico con síndrome de Turner. ¿Está ahí? Con síndrome de Turner. Siempre se pone la línea buena primero. Muy bien. Bueno, creo que tenemos un tiempecito. Póngame atención, por favor. Esta vaina, esto sí, con toda seguridad, nadie más se lo va a enseñar aquí, que nadie más sabe qué es esta vaina. Vamos a buscar aquí Klinefelter, que fue el primero que vimos. Klinefelter, imágenes. Imágenes. Miren, pónganme atención, hombre. Estás hablando mucho, Silvia Juliana. Ay, ¿cómo así que error? Un segundito. ¿Qué falla? ¿Será que este internet está...? Créeme que usted no va a hacer una pregunta que tengo duda. Sí. Usted ahorita que hablaba del mosaico, ¿sí o no? Yo tengo una yegua normal y ese slash del 63. Aquí alcanzamos, dame un segundito, Sócrates. Vamos a ver si alcanzamos a ver aquí. Si me muestra esta página. Aquí, vamos a ver si muestra. Miren esto. Miren estas fotos de un individuo Klinefelter. Miren el desarrollo de seno, ginecomastia. Además tienen caderas. ¿Sí o no? Tienen un patrón femenino por el exceso de estrógenos. Cabello abundante. Eso sí, hay calvicie, no va a haber jamás, porque tienen exceso de estrógenos. Y bueno, ellos tienen a veces tendencia a que no se les curen heridas, que se les formen llagas. Y miren, tienen micropene y los testículos se atrofian. Ahí no hay nada.
vienen al mundo desprotegidos. ¿Sí o no? Ese es el síndrome que... Sí, pero no tienen con qué. No, vea eso. No. Pero es que una cosa es una cosa, otra cosa es Sí, pero es que estamos hablando de micropene, no es ni siquiera que es chiquito, no. Pero hormonalmente sí le dan ganas. Sí, ahora, Tiene que ojo que tienen exceso de estrógeno. Tiene que sobar. Ellos tienen exceso de estrógeno, probablemente. ¿Sí o no? Esa parte sí no. Miren acá, por favor, vamos a poner el de Turner para que vean las niñas de Turner. Síndrome de Turner. Y buscamos, miren acá por favor, miren esta niña, a ver si nos deja, bueno, ahí sí alcanzamos a ver ahí las fotos. Sí se ven, miren esto, miren este cuello en ala, esta membrana aquí, se llama cuello en ala, y como les decía, miren, como les decía, ellas, si no les inyectan estrógenos, no desarrollan pubertad, porque como no tienen ovarios, los ovarios son nulos prácticamente. Aquí vemos esta gráfica, miren, vamos a ver si yo puedo entrar aquí, porque hay unas gráficas muy buenas que muestran casi todos los síndromes, miren, y eso que esta no me muestra todo, pero miren acá, ¿ven? Tienen cabello, casi siempre el cabello es cortico, el cabello no crece mucho, porque no hay estrógenos suficiente. Tienen orejas de implantación baja, tienen el problema ese del tórax en escudo, tienen amenorrea, o sea, jamás va a haber menstruación a menos que se inyecte estrógenos, ¿sí o no? No tienen ovarios, obviamente hay infertilidad. Algunas tienen problemas del corazón, con las válvulas, eso sí es grave, ¿sí o no? Tienen problemas a nivel renal, también muchas cosas, ¿sí? Síndrome de Turner, pero por lo menos ya ustedes saben que esto se ve también en yeguas, con las mismas características. Vamos a buscar a ver dónde vemos otras características del síndrome de Turner. Aquí ven, miren estas, vamos a ver si nos deja mostrar la imagen completa. Aquí sí nos muestra más. A veces se les hace un linfedema en el pie, o sea, como una inflamación. Ahí está. Vamos a ponerle un poquitico de zoom, y bajamos. Vean ahí, deformidades del codo, tienen los pezones muy espaciados, es decir, un pezón por aquí y el otro por acá. El espacio entre los pezones es muy amplio, miren, por muchas cosas. Una deformidad de la columna en las últimas vértebras, miren acá también se ve. Tienen enfermedades congénitas del corazón, anormalidades renales, deformidades de la rodilla, hay unas manchas cafés que le salen en las piernas, bueno, muchas cosas, ¿sí o no? La estatura es corta, la parte del retraso mental, hay un poquitico. Miren el linfedema, así, que le puede salir las manos aquí como hinchadas y los pies también. Ahí hay, digamos, la parte que yo les decía es la parte social, es la que tratan de solucionar para que puedan encajar en la sociedad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? La parte del cuello en ala, esta sí es clásica, parte del cuello en ala, que sale esa membrana ahí. Creo que a veces la operan. Bueno, vamos a finalizar con las anormalidades cromosómicas estructurales. Estas se ven rápido porque tienen que ver más con la parte estructural de los cromosomas. Yo voy a borrar por acá. Cualquier alteración en la parte estructural de los cromosomas, a eso se le llama anormalidades cromosómicas estructurales. Hay unas que se llaman equilibradas
y hay otras que se llaman no equilibradas. Ya estamos en estructurales. Estructurales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Aquí no hay pérdida de material genético, ni pérdida ni ganancia. En las equilibradas no hay ni pérdida ni ganancia de material genético. Están las inversiones y están las translocaciones recíprocas. Translocaciones recíprocas. Mientras que donde hay pérdida o ganancia de material genético, se llaman no equilibradas. Aquí tenemos delecciones y duplicaciones. Delecciones y duplicaciones. Entonces, los ejemplos van a ser muy sencillos. Miren esto, voy a empezar con las duplicaciones. Miren acá, por favor, pónganme mucha atención. Si el cromosoma de arriba es el normal, ahí te está mostrando un cromosoma, un ejemplo, que tiene 5 segmentos, A, B, C, D y E. ¿Qué ven ustedes en el cromosoma que tiene el problema? ¿Qué ocurrió ahí? Hay doble copia de este segmento, ¿sí o no? Doble copia de C con respecto al normal. Eso es una duplicación. Se duplicó el segmento C. ¿Qué ocurre ahí? Una trisomía parcial. Cuando deberíamos ser así, tener estas dos copias, tenemos exceso de ese segmento. A eso se le llama trisomía parcial, ¿cierto? Producida por una duplicación. ¿De acuerdo? Una duplicación. Y miren cómo se hace el cariotipo, por ejemplo, en humanos. Eso es un ejemplo. Mira, una hembra que tiene una duplicación en el cromosoma 2, ya ustedes saben esas coordenadas, las acabamos de ver en citogenética. En el cromosoma 2 se duplicó este segmento desde P13 hasta P22. Región 1 banda 3 hasta la región 2 banda 2. Este segmento se duplicó. Hay una trisomía parcial en el cromosoma 2. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Estamos duplicando un segmento. Miremos la delección. Miren la delección. ¿Qué error ven ahí? ¿Qué error, Carlos? Con respecto al cromosoma normal, ¿qué pasó en el de abajo? Se perdió el segmento C y D. Esto se perdió. Entonces, si cuando había duplicación teníamos trisomía parcial, ¿qué hay aquí? Monosomía parcial. Necesitábamos dos copias de C y D, ahora tenemos una sola. Se perdió este segmento. ¿Sí? ¿Eso a qué lleva? A una monosomía parcial. ¿De acuerdo? ¿La qué? Cuando había duplicación de un segmento se produce trisomía parcial. ¿Sí o no? En cambio, este que es pérdida es monosomía parcial. Aquí hay un síndrome muy famoso que vale la pena que ustedes lo vean, que es este. El famoso cri du chat francés. Maullido de gato se llama. Miren el cromosoma 5. ¿Qué le falta al cromosoma 5? ¿Qué ven de raro? ¿Qué se perdió? Natalia, ¿qué se perdió en la pareja del 5? Hay una pérdida del brazo corto o de parte del brazo corto en uno de los cromosomas. Eso es una delección en el cromosoma 5 y ocasiona este síndrome muy conocido que en francés se le dice cri du chat. Pronuncie. Cri du chat. Cri du chat. Ay, no. No con la T. Cri du chat. Otra vez. Ay, no, profe. Bueno, cri du chat, así. Maullido de gato. Ellos, ¿por qué se le dice así este síndrome? Porque ellos tienen unos problemas en la laringe que cuando los bebés lloran hacen igualito a un gato. Así. Por eso ese síndrome se le llamó así. ¿De acuerdo? Miren, el retraso mental es profundo porque tienen microcefalia. Ellos no van a aprender ni a hablar, ni a caminar, ni nada. Usualmente mueren temprano
tienen malformaciones en la laringe y tienen complicaciones cardíacas, de eso mueren. ¿Sí o no? Afortunadamente. Siempre hay que pensar, eso sí es la gracia de Dios. Imagínate un retraso mental profundo, un individuo que no va a aprender nada, ni va a hablar, ni va a caminar, ni nada. Eso es mejor que pase a mejor vida, ¿sí o no? Esto también puede ocasionar la muerte. Cuando hay problemas gastrointestinales graves, a nivel intestinal también puede ocasionar muerte. Bueno, estamos en las estructurales de elecciones. Miren una de elección, ¿ven? Un macho humano que perdió en el cromosoma 3 ese segmento. En el brazo corto, la región 2, la banda 5, la perdió. Tiene una monosomía parcial en el cromosoma 3. A veces hay delecciones que solamente se pueden ver. Ven acá, Mariana. A veces hay delecciones que... esto también me servía de ejemplo. ¿Ya para qué? Que hoy iban moviendo con su busito café. A veces hay delecciones, como explicaba yo en la clase anterior. Por ejemplo, yo tengo el buzo así y me dicen, hey, ¿tú no ves que ese buzo tiene una mancha ahí con marcador azul? No la veo, aquí no la veo, pero si estiro, de pronto veo aquí la raya, ¿sí o no? Entonces, algunas veces hay unas vainas que se llaman microdelecciones, micropérdidas. Cuando tú haces el cariotipo con los cromosomas gorditos, no la ves. Entonces te dicen, no, pero si el cariotipo salió normal. Le haces el cariotipo de alta resolución, con los cromosomas estirados, y ves que falta algo. Ves que falta una bandita, una subbanda, una subsubbanda, y ahí está el problema del retraso mental. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Muy bien. Miremos estas. Las famosas inversiones. Aquí, miren el cromosoma normal arriba. Y miren que hay dos tipos de inversiones. ¿Qué es una inversión? Cambiar el orden normal de los genes en el cromosoma. Hay dos tipos. Si la inversión se da en un solo brazo, como en este caso, que se dio en el brazo largo, miren el cromosoma normal. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién está invertido? Este segmento, ¿cierto? Miren que primero, después de C, viene E en vez de venir D. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se produce esto? Porque el cromosoma sufre una ruptura y cuando se trata de reparar, gira 180 grados el segmento y se pega erróneo. Miren que aquí no estamos perdiendo material genético. El cromosoma tiene toda esa información ahí. ¿Cuál es el problema? Que no está en el orden correcto. ¿Qué puede ocasionar esto? Cáncer o infertilidad. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que este gen sea un gen que desarrolla cáncer, o sea, un oncogen, y está bajo el control de este. Está bajo el control de D. Ahora, ¿quién lo controla? Este no lo puede controlar, puede desarrollar cáncer. Ojo, inversión paracéntrica, cuando se da en un solo brazo. Pero cuando se da entre los dos brazos, que involucra al centrómero, se llama pericéntrica. ¿Quién es capaz de decirme dónde ocurrió el daño? En la de abajo. Corte, tratamos de reparar y pegamos erróneo. ¿Dónde ocurrió el daño? La B y la C. Aquí, ¿cierto? Cortamos aquí entre la B y la D. Miren que cuando yo corto aquí y trato de pegar y gira, miren que me quedan D, C, B, E. ¿Sí o no? Y se produce este tipo de anormalidad que se llama inversión pericéntrica. Esta es más grave que esta. Esta es más grave porque involucra un segmento más grande y puede ocasionar problemas de infertilidad más graves. Ahora, ojo, a nivel evolutivo, eso ayuda a crear nuevas especies. Las inversiones ayudan a crear especies nuevas. Si no ocurre ningún problema, eso puede ocasionar que haya ya una versión diferente de una especie determinada y así arrancan. ¿De acuerdo? Se cree que muchos de nosotros, de los primates,
desarrollamos inversiones en algunos cromosomas y por eso nos apartamos, digamos, de los troncos originales que había de los primeros primates, ¿de acuerdo? Se originan cromosomas nuevos. Por último, miren cómo se diagnostica una inversión en un cariotipo. Por ejemplo, esa es una hembra que tiene una inversión en el cromosoma 8. Pilas. Si yo, en ese segmento, si yo me paro en el centrómero del cromosoma 8, en el centrómero, y voy para arriba, para el telómero del brazo P, ¿a quién veo primero? Me paro en el centrómero y voy para arriba, en el brazo corto, ¿a quién veo primero? 25. A P25. Primero me encuentro la región 2, banda 5, y luego me encuentro a la región 1, banda 8, porque esto está invertido. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso, cierto? Miren, un cromosoma 8 estructuralmente alterado. En cambio, una pericéntrica, miren una pericéntrica, miren que involucra los dos brazos, al P y al Q. Ahí podríamos hacer una pregunta. Si yo me paro en el centrómero y voy para el telómero del Q, voy para abajo, ¿a quién me encuentro? Me paro en el centrómero y voy para el telómero del brazo Q, ¿a quién me encuentro? A P21. Me encuentro a P21 en el brazo Q. Y si fuera para arriba, me encuentro a Q22, porque eso está invertido. ¿De acuerdo? Cromosoma 3 alterado. Por último, bueno, miren, si le pueden tomar fotitos, si quieren tomarle fotos, miren las inversiones paracéntrica y pericéntrica. No se les olvide que en la pericéntrica cambia la longitud del cromosoma normal porque involucra los dos brazos, mientras que en la paracéntrica no, porque ocurre en un solo brazo. Por último, las famosas translocaciones recíprocas. Cuando dos cromosomas comparten información, se intercambian información, cromosomas diferentes, puede ocurrir esto. Y esta es una de las causas también de cáncer y de infertilidad. Miren este ejemplo que tengo aquí en colores. Cromosoma 1 y cromosoma 9, normales. Miren ahora un cromosoma 1 con un pedazo del 9 y un 9 con el pedazo del 1. Esto es una translocación recíproca. Estamos intercambiando información. Esto puede conllevar a infertilidad y también a cáncer. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita, ¿por qué hay algunas parejas jóvenes que no tienen hijos? Y una de las explicaciones es alguno de los dos tiene una translocación, la porta en sus células germinales. Cada vez que se arma un embrión, el embrión muere, porque tiene un exceso o una falta de información. ¿De acuerdo? Entonces ahí se explica esa parte. Miren esto. Miren los gametos que puede dar un individuo que porta una translocación. Este es el individuo totalmente normal. Quiero que piensen en esto. Hagan el ejercicio mental. Vamos a suponer que estos son los espermatozoides de un individuo. Las 4 posibilidades que puede tener. Sabiendo que la mujer le va a dar esto. Pilas, la mujer le va a dar esto. Esto. O sea, digamos que aquí está el ovocito, que viene con una copia del 1 y una del 9. Si se produce este espermatozoide, que es el normal, más el de la mujer, no hay problema. Normal. Translocación. Pero, digamos, el material genético queda completo, porque aquí está el 1 y el 9. Pero, perdón, este es el normal. ¿Qué problema tendríamos aquí? Cuando se fertilice, ¿qué habría? ¿Exceso o falta? Exceso del 9. Un 9 que trae la mujer, más este 9, ahí están los 2. Y este pedacito, exceso. Y habría falta de 1. Y si es acá, exceso de 1
y falta de 9. Esa es la causa de la infertilidad, ¿cierto? Que pueden haber mortalidad de embriones. Miren, algunas translocaciones que son muy conocidas en cánceres, sobre todo en leucemias. Miren la de abajo, translocación 922, famosísima en una leucemia que se llama leucemia mieloide crónica. Y la 821, que es famosa en un linfoma de Burkitt se llama, para cuando les toque ver esos tipos de cosas en medicinas, lo de las leucemias, los linfomas, etc. Bueno, ¿cómo se reporta una translocación? De esta manera. Ojo con el uso de las preposiciones, para cuando ustedes vayan a escribir. Translocación entre el cromosoma 2 y el 5. Ojo al punto y coma. Este P21, que era del cromosoma 2, ahora lo encuentro en el 5. Este Q31, que era del cromosoma 5, ahora lo encuentro en el 2. Eso es una translocación recíproca. Se intercambiaron segmentos. Muy bien. Con eso estaríamos terminando esa parte de alteraciones cromosómicas. Me gustaría enseñarles muchas más cosas, pero no estamos en una clase de genética humana. Y digamos el tiempo programado para este tema es ese. No se les olvide que el martes tenemos ejercicios de este tema, de los dos